No sé cómo llegué a este punto. Hace solo unas horas estaba arreglando mi cabello con manos temblorosas frente al espejo, practicando una sonrisa que no sentía. Sabía que debía lucir perfecta para la boda de Rodrigo, mi único hijo, aunque por dentro sentía un hueco imposible de llenar. Mientras me ponía el vestido azul que mi difunto esposo adoraba, recordé sus palabras. Tere, nunca dejes que nadie te haga sentir menos de lo que eres. Hoy esas palabras retumbaban en mi cabeza como un eco amargo, porque desde que entré a la iglesia sentí que todos me miraban como un estorbo, como un fantasma del pasado que nadie quería ver. Nadie me ofreció un asiento en la primera fila, nadie me abrazó al llegar. Solo vi a Rodrigo, mi propio hijo, lanzarme una mirada rápida y fría antes de girarse de nuevo hacia el altar donde lo esperaba Valeria, la mujer que pronto se convertiría en su esposa y que parecía decidida a borrarme de su vida. Desde mi asiento al fondo del templo, veía cómo las luces se reflejaban en los cristales de colores y cómo los invitados se acomodaban sonrientes, cuchicheando sobre los regalos y la luna de miel. Todo el lugar olía a flores frescas, pero para mí el aire era pesado, casi irrespirable. Cada palabra del sacerdote se mezclaba con el latido furioso de mi corazón. Recordaba cómo soñé con este día desde que Rodrigo era un niño, imaginando que estaría a mi lado, orgulloso de su madre. Pero en cambio, me encontraba sola, como si fuera una extraña en mi propia familia. Cada vez que miraba a Valeria, ella me devolvía una sonrisa tan perfecta como vacía, con esos ojos que me decían claramente que ella estaba tomando mi lugar en la vida de mi hijo. Cuando terminó la ceremonia y todos se dirigieron al salón para la recepción, caminé con pasos lentos para no dejar que nadie viera cómo me temblaban las piernas. Las puertas del lugar se abrieron mostrando un salón lleno de luces cálidas, mesas decoradas con flores blancas y copas que brillaban como diamantes bajo los candelabros. Cada detalle estaba pensado para impresionar, pero lo que más me impresionó fue que, al llegar, nadie me ofreció acompañarme a mi mesa. Me quedé parada en medio del salón, como una estatua, mientras los camareros pasaban a mi lado sin mirarme. Sentía como si el suelo pudiera abrirse en cualquier momento y tragarme entera. De repente, escuché a Valeria llamando la atención de todos con un suave golpecito en su copa de cristal. Se hizo un silencio cargado de expectativa mientras ella subía al pequeño escenario decorado con cortinas de terciopelo. Sonrió con esa expresión encantadora que también dominaba y empezó su discurso. Hoy celebramos el comienzo de un futuro brillante, un futuro donde las viejas sombras no tienen cabida. Al pronunciar esas palabras, sus ojos se encontraron con los míos por un breve segundo, y supe, en lo más profundo de mi ser, que hablaba de mí. Un murmullo recorrió la sala como un escalofrío, y algunos invitados me miraron con curiosidad, como si acabaran de notar mi presencia por primera vez. Mi hijo se mantuvo inmóvil a su lado, con la expresión de quien ha decidido no intervenir. Quise retroceder, escapar, pero mis pies se negaban a moverse. Las palabras de Valeria continuaron, cada frase como un cuchillo cubierto de terciopelo, hablando de cambios, de renovaciones, de cortar con lo que ya no aporta. Los aplausos que siguieron sonaron huecos en mis oídos. Me sentí mareada, pero no podía permitirme caer. Me obligué a sonreír para que nadie supiera el huracán que se desataba dentro de mí. La música volvió a sonar, alegre y ligera, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que todo había cambiado, y que aquella noche marcaba el inicio de una batalla que no había imaginado tener que pelear. Nunca pensé que el brindis de una novia pudiera doler tanto como un golpe. Pero ahí estaba yo, sentada en una mesa apartada mientras la gente se reía y levantaba sus copas, aplaudiendo cada palabra de Valeria como si escucharan un discurso inspirado por los ángeles. Mientras tanto, mi corazón se hacía pequeño, arrugándose con cada carcajada que llenaba el salón. El vino sabía amargo, como si se mezclara con mi propia sangre. Observaba a Rodrigo a la distancia, su rostro iluminado de orgullo por la mujer que acababa de convertir en su esposa, y en sus ojos no había ni un rastro de la calidez que un día me mostró. Esa frialdad, esa indiferencia, me hacían preguntarme si alguna vez lo conocí realmente, o si la ambición de Valeria había logrado transformarlo por completo. La música comenzó a sonar más fuerte y el ambiente se llenó de risas mientras las parejas se levantaban para bailar. Yo me quedé quieta, abrazada a mi bolso como si fuera un salvavidas. Un camarero pasó a mi lado y casi rocé su brazo para pedir un vaso de agua, pero se desvió sin verme. Me sentí transparente.
Desde mi asiento, podía ver a Valeria moviéndose con elegancia entre los invitados, como una reina saludando a sus súbditos. Cada vez que alguien la felicitaba, ella giraba para besar a Rodrigo con teatralidad, asegurándose de que todos vieran lo perfectos que eran. Entonces, de pronto, vi a Valeria tomar a Rodrigo de la mano y acercarse a un hombre de traje gris que no reconocía. Los tres hablaron en voz baja, lanzándome miradas furtivas. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. No había terminado de preguntarme quién era aquel hombre cuando lo vi dirigirse hacia mi con pasos seguros. Al llegar a mi mesa, se presentó como el licenciado Ordóñez, notario público. Sonrió con cortesía, pero en sus ojos no había calidez, solo el brillo frío de quien está a punto de cerrar un trato. Me dijo que Valeria y Rodrigo deseaban ordenar algunos papeles familiares para evitar problemas en el futuro. Sacó un portafolio de cuero y colocó frente a mí varios documentos llenos de sellos y firmas. Mientras el ruido de la música seguía llenando el aire, sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Leí rápidamente un párrafo. Hablaba de ceder derechos, de delegar administración, de renunciar a cualquier reclamo sobre las tierras de mi esposo. Rodrigo se paró detrás del notario con la mirada baja, incapaz de sostener mis ojos. Mi propio hijo no decía una palabra mientras otro hombre me pedía firmar para que su nueva vida siguiera su curso sin complicaciones. Mi mente giraba como un torbellino. ¿Acaso Rodrigo estaba de acuerdo con esto? ¿En qué momento mi hijo se convirtió en alguien capaz de sacrificar a su propia madre para conseguir tranquilidad con su esposa? Recordé cada noche en vela cuidándolo cuando era niño, cada vez que vendí mis joyas para pagarle la universidad, cada beso en la frente prometiéndole que siempre estaría para él. Y ahora, él ni siquiera era capaz de alzar la voz para defenderme. Valeria se acercó entonces, con una copa de vino en la mano y esa sonrisa brillante que tanto fascinaba a los demás. Doña Teresa, dijo, inclinándose un poco para que solo yo la escuchara, no queremos problemas. Usted ya vivió su vida. ¿No cree que es hora de que deje las cosas en nuestras manos? Cada palabra suya era un veneno disfrazado de amabilidad. Me temblaban las manos, pero mi voz salió más firme de lo que esperaba cuando respondí que necesitaba tiempo para leer todo con calma. Los ojos de Valeria se endurecieron, y por un segundo su máscara perfecta se resquebrajó, revelando el desprecio que realmente sentía por mí. El notario guardó los papeles con un movimiento rápido y se despidió con un apretón de manos que me dejó los dedos fríos. Rodrigo me dio un beso en la mejilla tan superficial como un saludo de compromiso y se alejó con Valeria, quien lo abrazó con fuerza, como un halcón que asegura a su presa. Me quedé sola entre las luces titilantes y el eco de las risas que ya no me incluían. Y mientras mi corazón latía con un miedo que nunca antes había sentido, supe que si quería sobrevivir a esta nueva realidad, debía encontrar el valor para enfrentar a mi propio hijo. Nunca en mi vida me había sentido tan sola como esa noche, cuando regresé a casa después de la boda. El eco de mis propios pasos me acompañaba en cada habitación vacía. Quité mis zapatos con manos temblorosas, dejé mi bolso sobre la mesa y me dejé caer en la silla de la cocina, la misma donde durante años preparé desayunos para Rodrigo cuando era un niño. El silencio de la casa me envolvía como un sudario. Entonces, como un acto reflejo, abrí la alacena para buscar algo que me ayudara a calmar los nervios. Ahí, detrás de un frasco de té olvidado, encontré la vieja caja de madera donde guardaba las cartas que mi esposo me escribió cuando éramos jóvenes. Saqué una al azar, pero la que cayó al suelo al abrirla me dejó sin aliento. Era un sobre amarillo con mi nombre escrito en la caligrafía inconfundible de Ernesto, mi difunto esposo. La última vez que vi esa letra fue en el hospital, cuando me entregó un papel doblado y me dijo que lo guardara hasta que sintiera que era el momento de usarlo. Yo había olvidado por completo esa conversación, como si mi mente la hubiera escondido para protegerme del dolor de perderlo. Pero ahora, mientras la luna iluminaba la cocina a través de la ventana, entendí que ese momento había llegado. Con manos que apenas podía controlar, rompí el sello y leí la carta en voz baja, casi como un susurro para no asustar al recuerdo de Ernesto. Mi amada Teresa empezaba, y las lágrimas me nublaron la vista. Si estás leyendo esto, es porque el destino decidió que enfrentaras sola algo que no debería pasarte. Quiero que sepas que las tierras, las mismas que trabajamos juntos durante 30 años, están a tu nombre, y nadie puede quitártelas mientras tengas esta carta y el documento que acompaña.
Sé que nuestro hijo es noble, pero también sé que puede ser débil ante las personas equivocadas. Si algún día dudas de su lealtad, protege lo que construimos, porque estas tierras son tu seguridad, tu derecho, tu legado. Junto con la carta había una carpeta delgada con la escritura de la propiedad. Revisé cada hoja bajo la luz tenue de la lámpara de la cocina, sintiendo un calor extraño en el pecho, una mezcla de alivio y traición. Porque si Ernesto había sentido la necesidad de dejarme esta advertencia, significaba que ya había visto en Rodrigo esa fragilidad que yo me negaba a aceptar. Las palabras de Valeria en la boda resonaron con un nuevo significado. Querían quitarme lo único que me quedaba de mi esposo, el único lugar donde todavía podía sentirlo cerca. Con la carpeta bien guardada bajo mi brazo, me dirigí al escritorio del estudio. Abrí el cajón donde Ernesto guardaba sus contactos y encontré la tarjeta de Martín, su mejor amigo y abogado. Miré el reloj, casi medianoche. Dudé unos segundos, pero la ansiedad me obligó a marcar el número. El tono del teléfono retumbaba en mi oído como un tambor hasta que una voz grave contestó con tono somnoliento. Al escuchar mi nombre, Martín se despertó de inmediato. Le expliqué todo: la visita del notario, la actitud de Rodrigo, la propuesta de Valeria. Cada palabra que decía me costaba como si me arrancara un pedazo de alma, pero Martín no me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé, hubo un silencio largo. Luego, su voz llegó firme, clara. Teresa, mañana mismo revisaré la autenticidad de los documentos que intentaron hacerte firmar. Pero te advierto, no firmes nada ni permitas que te presionen. Tienes la ley de tu lado. Y, sobre todo, tienes razón en desconfiar. Me aseguró que iría a verme al amanecer. Al colgar, me sentí un poco menos sola, aunque el miedo seguía apretando mi pecho como un puño de hierro. Esa noche no dormí. Caminé por la casa recordando cada rincón. La sala donde bailaba con Ernesto en nuestros aniversarios, el patio donde Rodrigo aprendió a andar en bicicleta, el pasillo donde tantas veces corrí para consolarlo cuando se despertaba llorando. Todo eso parecía tan lejano, como si perteneciera a otra vida. Mientras el reloj marcaba las horas con su tic-tac constante, decidí que no iba a dejar que nadie me arrebatara mis recuerdos ni el fruto de décadas de sacrificio. No importaba cuánto me temblaran las manos o cuántas lágrimas tuviera que secar. Iba a pelear, y no solo por mí, sino por el hombre que me amó lo suficiente como para darme las armas para protegerme incluso después de muerto. Al amanecer, me vestí con calma, como si cada botón de mi blusa fuera un acto de resistencia. Me recogí el cabello, me puse mis pendientes de plata y bajé las escaleras con la carpeta en mano. Desde la ventana vi el auto de Martín estacionarse frente a la casa. Respiré profundo y abrí la puerta antes de que tocara el timbre. Él me saludó con un abrazo breve pero sincero, y al ver los documentos que llevaba, su mirada se volvió sombría. Sabíamos que el día que empezaba no sería fácil, pero ya no había vuelta atrás. El silencio que llenó la sala cuando Martín abrió la carpeta que traje conmigo era tan denso que podía sentirse en el aire. Cada vez que pasaba una página, el crujido del papel parecía un trueno en medio de aquel amanecer tranquilo. Lo observé leer con atención, sus cejas fruncidas, sus labios apretados, mientras mis manos permanecían cruzadas sobre mi regazo para evitar que vieran cuánto me temblaban. Cada segundo que pasaba sin que dijera nada me hacía imaginar lo peor, que había un error, que el documento no era válido, que todo mi mundo estaba a punto de derrumbarse. Pero de pronto, Martín soltó un largo suspiro y me miró con esa mezcla de compasión y respeto que siempre había visto en sus ojos cuando hablaba con mi esposo. Teresa dijo finalmente, con voz grave pero serena, estos papeles son auténticos. Esta propiedad es tuya, y nadie puede quitártela sin tu consentimiento. Pero lo que intentaron hacer contigo es ilegal. Es un acto de abuso y posible fraude. Sentí que el aire volvía a entrar en mis pulmones como si llevara horas sin respirar. Mi corazón latía con fuerza, pero ya no por miedo, sino por una rabia contenida que comenzaba a hervir en mi pecho. Martín continuó explicándome cómo Valeria y Rodrigo habían intentado armar un escenario para presionarme emocionalmente durante la boda, un momento en que sabían que estaría vulnerable y aislada, para que firmara los documentos sin sospechar. Me pregunté qué tanto de todo esto había planeado mi hijo y cuánto era solo manipulación de Valeria. Martín, con esa mirada afilada que lo hacía un abogado temido,
Me dijo que muchas veces el amor malentendido y la necesidad de aprobación podían llevar a un hijo a cometer actos que jamás habría imaginado por sí solo. Pero lo que importaba ahora era protegerme, y para eso debíamos actuar de inmediato. Me propuso enviar un requerimiento legal a Valeria y Rodrigo, advirtiéndoles que cualquier intento de presionarme o de usar documentos falsificados podría derivar en una denuncia formal. No es solo por ti, dijo mientras guardaba las hojas en su portafolio. Es por el respeto que mereces como madre y como esposa de un hombre que me pidió antes de morir que cuidara de ti. Me quedé mirando la luz del sol que empezaba a filtrarse por la ventana, iluminando el polvo que danzaba en el aire como si todo el tiempo que había pasado desde la muerte de Ernesto hubiera sido solo un parpadeo. Recordé cómo me tomaba de la mano cuando tenía miedo, cómo me susurraba que era más fuerte de lo que creía. Por un momento, cerré los ojos y sentí su voz en mi mente diciéndome que no permitiera que me borraran de mi propia historia. Cuando los abrí, ya no quedaba espacio para el miedo, estaba decidida. Martín me pidió que reuniera cualquier otra prueba que demostrara mi relación con la tierra, fotografías antiguas, recibos de mantenimiento, incluso cartas de vecinos que pudieran testificar que siempre estuve al frente de la propiedad junto a Ernesto. Él se encargaría de las acciones legales. Mientras me explicaba cada paso, sentí que la ansiedad que me había acompañado como una sombra desde la boda empezaba a disiparse, reemplazada por una claridad que no sentía en años. Esa claridad me permitió ver que la batalla que me esperaba no sería solo por la tierra, sino por mi dignidad como mujer y como madre. Antes de irse, Martín me miró con seriedad y me advirtió que era probable que Valeria no aceptara la negativa en silencio. Estas personas no se rinden fácilmente, dijo con un tono sombrío. Me sugirió que mantuviera la calma, que no contestara llamadas ni mensajes agresivos y que lo informara de cualquier intento de contacto para actuar conforme a la ley. Apenas cerré la puerta tras él, sonó mi teléfono. Al ver el nombre de Rodrigo en la pantalla, mi corazón se detuvo por un segundo. Dudé, pero decidí contestar. La voz de mi hijo sonaba distinta, como si llevara horas sin dormir. Mamá, empezó con un tono suave que solía usar de niño cuando quería que lo perdonara por alguna travesura. Necesitamos hablar. Valeria está alterada. Dice que malinterpretaste todo. No queremos problemas. Solo queremos lo mejor para ti. Sentí un nudo en la garganta al escucharlo hablar de lo mejor para mí, como si yo fuera una carga que debía resolverse. Le pedí que no viniera sin avisar y que no volviera a mandarme intermediarios. Le dije que lo amaba, pero que no firmaría nada sin entenderlo primero. El silencio al otro lado de la línea fue tan largo que pensé que había colgado. Finalmente, un susurro apenas audible. Mamá, ¿por qué no confías en mí? Colgué antes de que la debilidad en mi voz me traicionara. Apoyé la frente en la puerta, dejando escapar un sollozo que llevaba demasiado tiempo conteniendo. Pero después de unos segundos, me limpié las lágrimas, respiré profundo y me repetí a mí misma que esa casa, esa tierra y mi historia no serían negociables. Sabía que la batalla apenas comenzaba, pero también sabía que ya no estaba dispuesta a ceder. Jamás imaginé que el sonido del timbre de mi propia casa pudiera helarme la sangre, pero cuando sonó esa mañana, supe sin mirar que era Rodrigo. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que sentí que retumbaba en las paredes. Me asomé por la cortina y lo vi bajando de su auto, con el cabello revuelto, las ojeras marcadas y un ramo de flores blancas en la mano, como si creyera que un gesto bonito borraría todo lo que había pasado. Dudé en abrirle, pero antes de que pudiera decidir, comenzó a golpear la puerta con insistencia, llamándome con esa voz que alguna vez me hizo sentir la madre más amada del mundo. Respiré hondo, apreté la carpeta con los documentos contra mi pecho y giré el picaporte. Al abrir, el rostro de mi hijo se iluminó como cuando era niño y me veía llegar con un helado, pero esa ternura solo me dolió más. Mamá, por favor, tenemos que hablar, dijo casi suplicante, extendiéndome las flores. Las tomé por inercia, sintiendo sus tallos fríos en mis manos. Me hizo a un lado y entró a la casa como si todavía le perteneciera, como si nada hubiera cambiado desde la última vez que cruzó esa puerta como el niño que yo crié. Caminó directo a la sala y se sentó en el sillón que siempre había sido de su padre. Verlo ahí, tan cómodo, me recordó como Ernesto le decía que un día ese lugar sería suyo, pero nunca imaginé que lo reclamaría de esa forma. Cerré la puerta lentamente, sin dejar de mirarlo. Rodrigo me invitó a sentarme a su lado.
pero me mantuve de pie. Necesitaba que entendiera que ya no podía tratarme como antes. Rodrigo comenzó a hablar rápido, como si las palabras se le escaparan. Dijo que Valeria estaba estresada, que la boda había sido abrumadora para todos, que tal vez la propuesta de firmar los papeles no se había presentado de la mejor manera. Intentaba suavizarlo todo, minimizar lo que habían hecho. Cada frase era como una daga envuelta en terciopelo. Me hablaba como a una anciana confundida, como si mi mente no pudiera comprender lo que ocurría a mi alrededor. Pero yo no estaba confundida, estaba despierta, más despierta que nunca. Cuando terminó su discurso, sus ojos buscaron los míos con una mezcla de culpa y esperanza. Mamá, entiéndenos, queremos proteger lo que papá dejó. Solo queremos asegurarnos de que no termine sola o desamparada. Sentí un calor subir desde mi estómago hasta mis mejillas, como un incendio que me recorrió el cuerpo. Me acerqué lentamente y coloqué la carpeta con los documentos sobre la mesa frente a él. Su mirada se endureció al reconocerla. Tu padre me confió estas tierras antes de morir, Rodrigo. Las dejó a mi nombre, no porque no confiara en ti, sino porque sabía que algún día podrías necesitar recordar quién soy yo. ¿Y quién eres tú? Esto no es solo tierra, es el sacrificio de tu padre, mis noches en vela, nuestras vidas enteras sembradas aquí. Su respiración se volvió pesada. Pasaba sus manos por el cabello como hacía de adolescente cuando estaba desesperado. Mamá, ¿qué estás diciendo? ¿Que no confías en mí? ¿Que prefieres quedarte con un montón de papeles antes que con tu familia? Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos, y por un segundo creí ver al niño que corría a mis brazos después de una pesadilla. Pero me obligué a mantenerme firme. No es desconfianza, Rodrigo, respondí con voz quebrada pero firme, es protección. Porque el amor no significa entregar todo a ciegas, y mucho menos cuando alguien intenta aprovecharse de ti. Rodrigo se levantó de golpe, haciendo temblar la mesa. Caminó por la sala como un león enjaulado. Su respiración agitada llenaba el silencio que se había instalado entre nosotros. Cada paso suyo retumbaba en mi pecho como un tambor de guerra. Finalmente, se detuvo frente a mí, tan cerca que podía ver sus pupilas dilatadas por la rabia o el miedo. No estaba segura. Valeria no es una mala persona, mamá. Solo quiere que estemos tranquilos, que no tengamos que preocuparnos por el futuro, dijo con voz temblorosa. Pero yo sabía que esas palabras no eran suyas. Eran de ella, sembradas en su mente como un veneno dulce. Tomé su mano entre las mías, sintiendo su piel tan familiar y al mismo tiempo tan lejana. Rodrigo, no voy a firmar nada. Y si de verdad quieres proteger a tu familia, empieza por protegerme a mí, que soy quien te trajo al mundo. Sus ojos se llenaron de lágrimas que esta vez no pudo contener. Intentó abrazarme, pero me aparté suavemente. Tenía que mantener la distancia para no dejarme vencer por el amor que aún le tenía. Sin decir más, Rodrigo salió de la casa, dejando las flores sobre la mesa. El sonido de la puerta cerrándose tras él fue como un trueno que sacudió cada rincón de mi alma. Quedé sola con el aroma tenue de las flores recién cortadas llenando la sala como un recordatorio de lo que habíamos perdido. Sabía que, al rechazarlo, había abierto una grieta en nuestra relación que tal vez nunca sanaría. Pero también sabía que por primera vez en mucho tiempo había elegido respetarme a mí misma. Y esa elección, aunque me doliera, era el único camino que podía tomar para no perderlo todo. La noche cayó con una pesadez insoportable sobre la casa. Cada sombra en las paredes parecía más oscura, más amenazante. Me senté en el sillón de la sala, abrazando una manta vieja como si pudiera protegerme del frío que me recorría los huesos. El silencio era tan profundo que hasta el tic-tac del reloj sonaba como un estruendo. Desde que Rodrigo se marchó con el corazón hecho pedazos, no había podido dejar de pensar en sus últimas palabras, ni en los ojos desesperados que me suplicaban algo que no podía darle. Quise llorar, pero las lágrimas no salían. Era como si mi alma se hubiera endurecido para poder soportar lo que se avecinaba. Poco después de las 9 de la noche, mi celular vibró sobre la mesa con un número desconocido. Al contestar, reconocí de inmediato la voz fría y calculadora de Valeria. Doña Teresa, dijo, usando un tono que parecía miel pero que escondía un filo afilado, creo que estamos empezando con el pie equivocado. Rodrigo está muy afectado por su actitud, y yo, como su esposa, solo quiero lo mejor para él.
Tal vez si hablamos entre mujeres podamos evitar que esto termine mal. Cada palabra suya me daba ganas de colgar, pero me obligué a escuchar. Necesitaba saber hasta dónde era capaz de llegar. Estoy dispuesta a pasar por alto lo que ocurrió hoy si reconsidera su decisión y firma los documentos mañana mismo, continuó, como si me estuviera haciendo un favor. Cerré los ojos para que no se escapara el coraje que me quemaba por dentro. Le respondí con voz suave, controlada, que no firmaría nada sin entenderlo completamente y que cualquier otro intento de presión sería denunciado. Al otro lado de la línea hubo un silencio corto, apenas un latido, y luego su voz se volvió tan helada como el mármol. No me subestime, Teresa. Usted no tiene idea de con quién se está metiendo. Me estremecí, no porque creyera sus amenazas, sino porque comprendí que ya no quedaban máscaras. Colgué el teléfono con manos firmes, sintiendo una calma extraña al saber que había mostrado mi límite. Esa noche apenas dormí. Cada ruido de la casa me hacía abrir los ojos, convencida de que alguien estaba afuera. El viento sacudía los árboles como si golpearan las paredes, y en un momento pensé ver luces de un auto que se detenía frente a mi portón. Contuve la respiración, esperando el sonido de pasos o el timbre, pero nada ocurrió. Solo el silencio regresó, pesado, casi insoportable. Me levanté varias veces para asomarme a la ventana y asegurarme de que todo estaba en orden. Era como si mi mente se hubiera convertido en un campo de batalla, donde cada recuerdo feliz de Rodrigo se enfrentaba con la imagen fría del hombre en que se estaba convirtiendo. A las 6 de la mañana, exhausta pero decidida, llamé a Martín para contarle la llamada de Valeria. Me escuchó con atención y me pidió que guardara un registro de todo: mensajes, llamadas, cualquier intento de contacto. Esto podría ser clave si llegamos a juicio, dijo con voz grave. También me aseguró que había enviado el primer requerimiento legal a Valeria y Rodrigo, exigiendo que desistieran de cualquier intento de manipulación y les recordaba que cualquier presión adicional sería considerada acoso. Su firmeza me devolvió algo de paz, pero al colgar sentí que la guerra apenas comenzaba. Decidí entonces preparar la casa. Cerré puertas y ventanas con doble seguro. Revisé las cerraduras que Ernesto instaló hacía años y me aseguré de que las luces exteriores funcionaran. Mientras caminaba de un lado a otro, me sorprendió lo natural que me resultaba. Pasar del miedo a la determinación. Era como si todo lo vivido me hubiera entrenado para resistir. Cada fotografía colgada en las paredes me recordaba por qué valía la pena luchar. Imágenes de Rodrigo cuando apenas caminaba, de Ernesto abrazándome bajo un árbol en primavera, de cumpleaños donde la casa estaba llena de risas. Aquellos recuerdos me dieron fuerzas. Al terminar, me senté frente a la mesa de la cocina. Con el celular a un lado, tomé papel y lápiz. Empecé a escribirle una carta a Rodrigo, no porque creyera que cambiaría de opinión de inmediato, sino porque necesitaba decirle lo que mi voz no alcanzó a pronunciar cuando estuvo frente a mí. Le conté cómo su padre soñó con verlo continuar el legado de la tierra, cómo esas hectáreas no eran solo dinero, sino trabajo, sacrificio y amor. Le recordé quién había sido el de niño, un niño noble y generoso. Le pedí que pensara con el corazón antes de dejarse arrastrar por ambiciones ajenas. Escribir esas líneas me hizo llorar como no lo había hecho en días, pero cuando terminé, sentí un alivio que me permitió respirar con un poco más de libertad. Guardé la carta en un sobre y la dejé sobre la mesa, con la esperanza de que algún día Rodrigo la leyera y recordara quiénes éramos. Me preparé un café fuerte y me senté en silencio, viendo salir el sol detrás de los cerros, iluminando el campo que tanto habíamos amado. Sabía que la claridad de ese amanecer traía consigo una nueva batalla, pero también una promesa. Mientras me quedara aliento, no permitiría que nadie me arrebatara lo que construimos con tanto esfuerzo. El tercer día después de la boda amaneció con un cielo gris, cargado de nubes que parecían reflejar exactamente cómo me sentía por dentro. Desde temprano escuché un auto estacionarse frente a la casa, un motor que se apagó con un silencio demasiado prolongado. Me asomé tras la cortina y vi a Valeria bajando del asiento del copiloto con un paso firme, casi desafiante. Rodrigo estaba detrás del volante, pero no hizo el más mínimo intento de salir. Me estremecí al comprender que había llegado el momento que tanto temía, el enfrentamiento cara a cara. Cuando golpeó la puerta con sus nudillos, cada sonido retumbó como un martillazo en mi pecho. Tomé aire y abrí, decidida a no dejarme intimidar. Valeria entró como un vendaval,
recorriendo con la mirada cada rincón de la casa con desdén apenas disimulado. Vestía un traje oscuro que la hacía parecer una ejecutiva más que una nuera, y sus tacones resonaban sobre el piso de madera como latidos de un corazón enloquecido. No quiero alargar esto, Teresa, dijo con un tono tan cortante como el filo de un cuchillo. Se sentó sin esperar mi invitación y colocó un sobre grueso sobre la mesa. Aquí están los documentos que debe firmar para evitar que esto termine mal para todos. Sé que habló con un abogado, pero eso solo va a complicar las cosas para Rodrigo. ¿De verdad quiere ver a su hijo arruinado? Cada palabra salía de su boca como un veneno lento y frío. Me senté frente a ella, mirándola directo a los ojos. Dentro de mí, un fuego empezaba a crecer con cada amenaza velada que pronunciaba. Valeria, no voy a firmar nada, dije con voz baja pero firme, sosteniendo su mirada sin parpadear. Ella arqueó una ceja, sorprendida de que no temblara. ¿Cree que puede detenernos? Rodrigo no tiene tiempo para sus caprichos de vieja. Él necesita avanzar, construir su vida, y usted es un obstáculo. La frialdad con la que hablaba sobre el hombre que aún llamaba a mi hijo me heló la sangre. Me di cuenta de que no se trataba solo de dinero. Para ella, esto era una guerra personal que no pensaba perder. Valeria se levantó de golpe, acercando su rostro al mío, tan cerca que podía sentir su perfume caro mezclado con el ácido de su desprecio. Le advierto, Teresa, que si no coopera, no solo perderá estas tierras, perderá a su hijo para siempre. Sus palabras retumbaron como un trueno. Por un instante, sentí que las fuerzas me abandonaban, que su amenaza era un puñal directo al corazón. Pero luego recordé las manos de Ernesto cubiertas de tierra, sus ojos llenos de sueños, y comprendí que no podía fallarle. No ahora. Me incorporé lentamente, dejé el sobre intacto sobre la mesa y respiré profundo. Prefiero perder a un hijo que ya no existe a entregarle el legado de mi familia a alguien como usted. Le respondí con calma, sintiendo que cada sílaba reforzaba un muro a mi alrededor. Valeria abrió los ojos con furia, como si mi respuesta la hubiera abofeteado. Golpeó la mesa con la palma de su mano, haciendo vibrar los vasos y los recuerdos que aún llenaban aquel espacio. Esto no ha terminado, Teresa. Usted no tiene idea de lo que puedo hacer, dijo mientras se giraba hacia la puerta, sus tacones resonando como latigazos. La vi salir sin que Rodrigo la acompañara. Él seguía en el auto, con la cabeza inclinada, evitando mi mirada a través del parabrisas. Por un momento, deseé correr hacia él, sacudirlo, rogarle que despertara. Pero me quedé en el umbral, observando cómo arrancaba el coche y desaparecían entre la bruma de la mañana, llevándose con ellos un trozo de mi corazón. Cerré la puerta con un clic que retumbó en el silencio de la casa, como el sonido de un candado que sellaba un destino. Me desplomé en la silla, sintiendo el peso de cada palabra, cada amenaza. Mi respiración era superficial, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Pero al mirar alrededor, vi las paredes cubiertas de fotografías, los muebles que habían sido parte de mi vida junto a Ernesto, y comprendí que mi historia no se reduciría a un chantaje. Caminé hasta la vitrina donde guardaba la foto de nuestra boda. La sostuve entre mis manos, recordando la promesa que él me hizo de protegerme siempre. Ahora entendía que protegerme también significaba protegerme a mí misma. Tomé el celular y llamé a Martín. Le conté cada detalle del encuentro. Su tono no mostraba sorpresa, sino determinación. Sabía que esto pasaría. Teresa, no se preocupe. Con esa amenaza directa tenemos más pruebas para demostrar su mala fe. Voy a actuar de inmediato. Al colgar, sentí que no estaba sola. Sabía que aún quedaban días difíciles, pero ya no había espacio para el miedo. Me preparé un café mientras veía la lluvia comenzar a caer sobre el campo. Cada gota que golpeaba el cristal me recordaba que, aunque el cielo estuviera oscuro, la tierra seguiría esperando la luz. No supe cuánto tiempo pasé mirando la lluvia golpear la ventana como un tambor constante, pero cuando el teléfono sonó de nuevo, un escalofrío recorrió mi columna. Contesté con el corazón latiendo desbocado, y la voz de Martín llegó del otro lado, firme pero cargada de urgencia. Teresa, acabo de recibir una llamada del abogado de Valeria. Quieren reunirse mañana para llegar a un acuerdo amistoso antes de que esto escale. Es una trampa, pero debemos ir preparados. Cerré los ojos al escuchar sus palabras. Sabía que esa cita sería el punto de no retorno, el momento en que todo se definiría.
Me senté en la mesa de la cocina, repasando en mi mente cada conversación, cada mirada, cada mentira que se había tejido desde la boda. No había marcha atrás. Esa noche preparé cuidadosamente los documentos que Ernesto me dejó. Revisé cada firma, cada sello, cada línea, como si mi vida dependiera de ello. Separé las fotos antiguas que mostraban a Rodrigo y a mí trabajando juntos en la tierra, regando las plantas, cargando cajas de verduras, momentos que demostraban mi rol activo en la finca. Quería que, al llegar al despacho al día siguiente, nada quedara a la suerte. Dormí apenas una hora, pero me sentí más alerta que nunca. Al amanecer, me vestí con el traje oscuro que había usado en el funeral de Ernesto. Sabía que ese día también sería un entierro, el de cualquier ilusión de que mi hijo podría volver a ser el mismo. Martín me recogió en su auto antes de las 8. El camino al despacho fue silencioso. Las palabras parecían demasiado frágiles para romperse dentro del coche. Al llegar, el edificio de concreto y ventanales se alzaba como un monstruo gris en medio de la ciudad. Nos recibió un joven asistente con expresión indiferente que nos condujo a una sala de reuniones amplia y fría, donde ya estaban esperándonos Valeria y un abogado con rostro pétreo. Rodrigo estaba junto a ellos, más demacrado que nunca, con los ojos hinchados como si no hubiera dormido. Cuando me vio entrar, sus labios se movieron como si quisiera llamarme, pero Valeria le tomó la mano con fuerza, obligándolo a sentarse. El abogado comenzó con un tono cordial que solo lograba aumentar mi desconfianza. Habló de la importancia de evitar conflictos familiares, de cómo el tiempo era valioso para todos y de lo fácil que sería resolver todo si yo cooperaba. Cada frase estaba calculada para sonar razonable, pero el verdadero mensaje era claro: ceder o enfrentarme a ellos en un proceso largo y doloroso. Martín intervino con firmeza, presentando la carpeta con las pruebas que habíamos reunido. Cada documento que colocaba sobre la mesa parecía arrancar un poco más de color del rostro de Valeria, hasta que finalmente explotó. «Esto es una farsa», gritó con una voz aguda que hizo eco en las paredes. Se levantó con violencia, golpeando la mesa con ambas manos. «Esa tierra le pertenece a Rodrigo. Usted es solo una vieja aferrada a un pasado que ya no existe». Su rostro estaba descompuesto, los ojos fuera de sí, y por un segundo temí que me atacara físicamente. Rodrigo intentó calmarla, pero ella lo apartó con un empujón tan brutal que casi lo derriba. El abogado de Valeria le pidió que se controlara, pero la situación ya había escapado de su control. Martín, con la serenidad que lo caracterizaba, deslizó hacia el abogado de Valeria una carta donde formalizaba la denuncia por intento de fraude y coacción. Explicó que, si insistían en presionar, el caso sería llevado a juicio y todo quedaría registrado en actas públicas, arruinando cualquier posibilidad de una resolución silenciosa. «No es nuestra intención dañar a Rodrigo», dijo Martín con voz grave, «pero no permitiremos que la señora Jiménez sea extorsionada». La tensión era tan espesa que podía sentirse como un nudo en la garganta. Valeria tomó su bolso y se marchó de la sala sin mirar a nadie, con pasos rápidos que retumbaban como truenos. Rodrigo quedó de pie en medio del cuarto, con los hombros caídos, como si todo el peso del mundo se le hubiera venido encima. Me miró con lágrimas en los ojos. «Mamá, yo solo quería que estuviéramos bien, que no tuvieras que preocuparte más». Su voz era la de un niño perdido, y por un instante sentí que mi corazón se rompía en 1000 pedazos. Pero me mantuve firme. «Rodrigo, preocuparte por mí no significa quitarme lo que es mío. Significa respetarme. Y eso es lo único que te pido». Cuando salí de esa sala, el cielo se había despejado, como si la tormenta de días pasados hubiera decidido disiparse en ese preciso momento. Cada paso hacia la salida me hizo sentir más ligera, más segura de que había hecho lo correcto. Martín caminaba a mi lado en silencio, pero con la cabeza en alto, como si compartiera mi alivio. Al subir al auto, solté un suspiro que llevaba días atrapado en mi pecho. Miré por última vez el edificio que había sido escenario de mi peor pesadilla y supe que, pasara lo que pasara, ya no podían doblegarme. Cuando regresé a casa después de aquella reunión, la tarde estaba tan silenciosa que hasta el canto de los pájaros sonaba como un eco lejano. Me senté en el pórtico, con el sol acariciando mi rostro, intentando comprender lo que acababa de suceder. Aunque sabía que había ganado una batalla importante, no sentía triunfo ni alivio. Lo que llenaba mi pecho era un dolor sordo, profundo,
al recordar la forma en que Rodrigo me miró antes de salir de aquella sala, como si fuera una extraña. La imagen de sus ojos, nublados por la tristeza y el desconcierto, me perseguía como un fantasma que no podía ahuyentar. Cerré los ojos, respiré hondo y recé por primera vez en años, pidiendo fuerzas para no dejarme vencer por la culpa. Las horas pasaron lentas, marcadas solo por el sonido del viento moviendo los árboles. Cuando cayó la noche, decidí revisar la casa una vez más, como si asegurar puertas y ventanas pudiera protegerme también de la soledad que se cernía sobre mí. Al llegar a la sala, el timbre sonó de repente, arrancándome un grito ahogado. Al asomarme, vi a Rodrigo parado frente a la puerta, solo, con el rostro iluminado apenas por la luz del farol. Dudé en abrir, pero su postura derrotada me hizo girar el picaporte. Sin decir palabra, entró lentamente, como si cada paso le costara un mundo. Se sentó en el sillón junto a la ventana y comenzó a hablar con voz baja, casi un susurro. Mamá, lo siento. No supe cómo detenerla. Me sentí atrapado, confundido. Y cuando me di cuenta, ya habíamos cruzado un límite que nunca debimos haber cruzado. Sus palabras eran torpes, entrecortadas, pero cada una de ellas arrancaba un pedazo de mi coraza. Quise interrumpirlo, abrazarlo, pero me obligué a quedarme callada. Necesitaba escucharlo hasta el final. Valeria, ella cambió cuando empezamos a hablar de la herencia. Quería seguridad, estabilidad. Empezó a convencerme de que no podrías manejarlo sola, de que esto era lo mejor para ti, para nosotros, dijo, con la mirada perdida en la oscuridad del jardín. Sus manos se movían nerviosas, como si buscara algo que lo anclara a la realidad. Pero cuando te vi hoy, cuando escuché cómo ella te hablaba, comprendí que habíamos ido demasiado lejos. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro y mi corazón se rompió un poco más al verlo así. Se cubrió la cara con ambas manos y sollozó como aquel niño que corría a mi cama en las noches de tormenta, buscando consuelo en mis brazos. Me acerqué lentamente, me arrodillé frente a él y tomé sus manos con suavidad. Rodrigo, te amo. Siempre te he amado. Pero el amor no significa entregar todo ni aceptar todo. El amor también es poner límites para no destruirnos. Alzó la vista hacia mí con los ojos enrojecidos. Mamá, ¿me perdonas? Sé que no merezco tu perdón, pero no quiero perderte. Mi voz se quebró al responder. No quiero perderte tampoco, hijo, pero debes entender que el respeto es la base de todo, y que si alguna vez vuelves a poner en riesgo nuestra familia por ambición, no podré volver a abrirte esta puerta. Sus ojos se llenaron de un miedo genuino, como si comprendiera por primera vez que las segundas oportunidades también se agotan. Nos abrazamos en silencio, un abrazo largo, cargado de lágrimas y recuerdos. Sentí su cuerpo temblar contra el mío como cuando era pequeño y se enfermaba. Recordé la primera vez que lo sostuve en mis brazos y comprendí que, aunque estaba roto, aún había esperanza de reconstruir algo juntos. Pero también sabía que nada volvería a ser igual. La confianza, como un vaso roto, podía pegarse, pero siempre mostraría las grietas. Me prometí a mí misma no olvidar esa lección, no permitir que el amor me cegara al punto de entregarlo todo sin condiciones. Cuando nos separamos, Rodrigo me pidió quedarse esa noche en la casa. Preparé el sofá para él, como cuando regresaba tarde de la universidad y no alcanzaba el último autobús. Mientras lo arropaba, nuestras miradas se encontraron, llenas de un cansancio que solo los años y el sufrimiento pueden dibujar. Descansa, hijo, le dije acariciando su cabello. Mañana hablaremos de lo que sigue. Y en ese momento comprendí que el verdadero poder no era la tierra, ni el dinero, ni los papeles, sino mi capacidad de mantenerme firme sin renunciar a mi esencia, de sostenerme incluso cuando el mundo parecía desplomarse a mi alrededor. Subí a mi habitación con paso lento, sintiendo el peso del día en cada músculo. Me acosté escuchando la respiración tranquila de Rodrigo en la sala, un sonido que me reconfortaba tanto como me dolía. Miré el techo oscuro, repasando mentalmente cada decisión que me había traído hasta aquí, y comprendí que, aunque el camino había sido duro, había elegido proteger lo que amaba de la única forma posible, recordando quién era y lo que valía. Y aunque mañana sería otro día de desafíos, estaba lista para enfrentarlo. El amanecer llegó con un silencio inusual, como si la casa contuviera el aliento ante lo que estaba por suceder.
Bajé las escaleras y encontré a Rodrigo despierto, sentado en el sofá con la carta que le había escrito días atrás entre las manos. Sus ojos estaban enrojecidos, pero su mirada era diferente. Ya no había ira ni desesperación, sino una tristeza profunda mezclada con un atisbo de humildad que hacía años no veía en él. Me senté frente a él, el corazón me latía con fuerza, como si estuviera a punto de romperse de nuevo. La leí toda, mamá, dijo con voz ronca, como si cada palabra le costara un mundo. No sabía cuánto había sacrificado por mí, ni cuánto daño te hice al no escucharte. Su confesión me desgarró, pero al mismo tiempo me trajo un alivio que no esperaba. Lo dejé continuar. Quiero arreglar esto. Quiero demostrarte que todavía puedo ser el hijo que mereces, añadió mientras sus manos temblaban sosteniendo mi carta. Respiré hondo, intentando no derrumbarme. Rodrigo, quiero creer en ti. Pero debes entender que esta vez las palabras no serán suficientes. Las acciones son lo único que podrá sanar lo que rompiste. Hizo un gesto afirmativo con la cabeza, bajando la mirada como cuando era niño y sabía que había hecho algo mal. Después del desayuno, lo llevé conmigo al pequeño despacho donde Ernesto y yo manejamos los asuntos de la finca durante décadas. Le mostré las cuentas, los papeles, los contratos, cada detalle que durante años manejé sola, pensando que un día se lo enseñaría cuando estuviera listo. Si realmente quieres ayudarme, empieza por conocer esto, le dije con un tono más suave. Rodrigo observó cada carpeta con atención, y por primera vez en mucho tiempo, lo vi interesado en algo que no fuera su propio beneficio. Sentí una chispa de esperanza, pequeña pero suficiente para no rendirme. Las horas pasaron revisando papeles, recordando historias, aclarando dudas. En un momento, Rodrigo levantó la vista y me preguntó si Ernesto había sospechado que algún día podría pasar algo así. Tu padre conocía el corazón humano mejor que nadie, le respondí. No dejó esto para dividirnos, sino para protegernos si llegaba el momento. Rodrigo asintió con los ojos humedecidos. La sinceridad en su rostro era distinta a cualquier excusa que había escuchado antes. Por primera vez en semanas, sentí que hablábamos como madre e hijo, no como enemigos. Al caer la tarde, Rodrigo recibió una llamada de Valeria. Su voz al contestar sonó insegura. Habló con ella durante pocos minutos, cada vez más serio, hasta que finalmente le dijo que no volvería a verla hasta que comprendiera que nadie manipula a su madre. Al colgar, dejó el celular sobre la mesa y se llevó las manos al rostro, agotado. Caminé hacia él y apoyé mi mano en su hombro. Orgullosa de ti fueron las únicas palabras que salieron de mi boca, pero su cuerpo se relajó como si esas palabras le devolvieran un pedazo de paz. Decidimos pasar esa noche revisando los proyectos pendientes de la finca. Entre papeles y anécdotas, le conté cómo conocí a Ernesto, cómo luchamos para salir adelante cuando no teníamos nada, cómo nos aferramos al amor cuando las deudas amenazaban con quitarnos todo. Rodrigo escuchaba en silencio, absorto, como si descubriera una historia que siempre había estado frente a él, pero que nunca se había detenido a escuchar. En cada pausa, sus ojos buscaban los míos para asegurarse de que no estaba soñando. Antes de irse a dormir, Rodrigo me prometió que hablaría con Martín para arreglar formalmente cualquier malentendido legal que pudiera quedar pendiente. Quería que todo quedara claro, limpio, para que ningún documento falso pudiera volver a poner en riesgo lo que Ernesto y yo construimos. Me abrazó largo rato, con la fuerza y la ternura que solo un hijo arrepentido puede ofrecer. En ese abrazo sentí el calor de los años perdidos, la promesa de un nuevo comienzo y la certeza de que, aunque las heridas tardarían en sanar, existía un camino de regreso. Esa noche me acosté sintiéndome más ligera que en semanas. Mientras escuchaba la brisa mecer los árboles afuera, recordé las palabras de mi madre. La dignidad es el tesoro más valioso que tenemos. Cuídala, aunque eso te deje sola. Sonreí en la oscuridad. Tal vez no estaba tan sola después de todo. Tal vez las raíces que Ernesto y yo sembramos eran lo suficientemente fuertes para sostenernos, incluso después de las peores tormentas. Cerré los ojos pensando en lo frágil y poderoso que es el amor, en cómo puede destruirnos o salvarnos, dependiendo de cómo lo usemos. Al amanecer, salí al jardín y vi el sol alzarse sobre las tierras que habían sido el escenario de mi vida. El rocío brillaba como diamantes sobre la hierba, y cada árbol parecía susurrar que la lucha había valido la pena. Caminé descalza, sintiendo la tierra fría bajo mis pies,
agradecida por estar viva, por tener una segunda oportunidad para construir con Rodrigo algo más fuerte que antes. Porque entendí que no se trata solo de ganar o perder, sino de recordar quién eres y jamás permitir que nadie te arrebate tu voz.